¿Por qué para algunas personas la soledad es algo tan terrorífico? ¿Por qué puede llegar a pesar muchísimo y sentirse como un momento muy incómodo? ¿Por qué para muchas otras personas les genera tanto miedo sentirse solas, estar solos o estar solos? ¿O por qué en muchas ocasiones nos cuesta tanto trabajo poder aprender a estar solas o solos? Pues el día de hoy quiero platicar con ustedes de eso. Recientemente me invitaron a un podcast para grabar acerca de este tema y me parece súper importante reflexionar qué hemos aprendido sobre la soledad, cómo aprendimos a transitar o no la soledad, a vivirla, a habitarla, y por qué en muchas ocasiones puede ser tan difícil esta soledad que a veces es necesaria, esta soledad que a veces es impuesta, esta soledad que a veces es elegida o no. Y bueno, pues precisamente como te decía, quiero platicar de eso. Justo la soledad puede ser una experiencia que sea una experiencia sufriente, puede ser una experiencia que pueda ser plácida, puede ser una experiencia deseada, desear estar solos, desear estar solas, puede ser una experiencia muy padecida, que la sufras muchísimo. Depende mucho del momento, depende mucho del contexto y por supuesto va a depender mucho de lo que llevamos adentro para cómo vivimos la soledad. Precisamente siguiendo esta idea, pues Gabriel Rolón, el psicoanalista, nos dice que la soledad no es necesariamente un sentimiento, no es necesariamente una emoción, sino más bien es una experiencia. Por eso te decía, una experiencia que puede ser vivida de manera plácida, una experiencia que puede ser vivida de manera sufriente, una experiencia que puede ser de manera vivida de manera disfrutable, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta la soledad, me encanta estar sola, paso mucho tiempo sola y lo disfruto muchísimo, pero sé perfectamente que no a todos y sé que en otras etapas de mi vida no disfrutaba la soledad como hoy la puedo disfrutar. Es muy común escuchar la frase de que podemos estar rodeados de muchísimas personas, ¿no? Puedes estar en un concierto, por ejemplo, rodeado de muchísimas personas y sentirte completamente solo. Y en ocasiones puedes estar sola o solo y sentirte profundamente acompañada o profundamente acompañado. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a las personas nos pasa esto? Algo muy importante es que la soledad no se define por la cantidad de personas que están a nuestro alrededor, sino que más tiene que ver con lo que es la calidad del vínculo que establecemos nosotros con las personas, con los otros, con las otras personas, pero también con nosotras mismas o con nosotros mismos. Por eso la soledad a veces puede ser un refugio en donde te puedas sentir muy bien o puede ser un exilio, ¿no? En eso está esta contradicción de la soledad, donde a veces nosotros podemos sentirnos que nos aterra, que nos ahoga, que nos hace sentir libres, que nos hace sentir muy bien, ¿no? En esta contradicción de lo que puede ser esta experiencia de la soledad. Ahora, ¿por qué hay gente que le cuesta tanto trabajo o le genera mucho miedo estar solo, estar sola? Hay gente que le genera como mucha ansiedad, mucha frustración, mucha desesperación. Hay gente que le genera como un gran miedo o una gran sensación de vacío. Pues esto tiene mucho que ver en ocasiones con que la persona que le tiene miedo sí, miedo a estar sola o estar solo, pues en realidad en ocasiones tiene mucho miedo a mirar quién es, a ver en realidad quién es, porque si lo pensamos bien, la soledad se vuelve un espejo que no nos deja escapar de nosotras mismas o de nosotros mismos. Entonces, a veces no es en el fondo este miedo a la soledad, el miedo a estar solos, sino tiene más que ver con el miedo a estar con nosotras mismas o con nosotros mismos. Estar solas, estar solos, pues muchas veces nos confronta, ¿no? Nos confronta con preguntas incómodas que no del todo nos queremos hacer, con preguntas como ¿qué estoy evitando en mi vida? ¿Qué no me gusta pero que sigo permitiendo? Preguntas como ¿qué siento realmente? Preguntas como ¿quién soy yo cuando no estoy con las demás personas? ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? Y esas preguntas de pronto pues generan un poquito escozor, ¿no? Como de malestar y no del todo nos queremos hacer esas preguntas o no del todo queremos responder esas preguntas. Y la soledad también está atravesada por los famosísimos mandatos culturales. Ya te he platicado que es un mandato, por ahí tengo alguno que otro video por si te interesa saber más del tema. Los mandatos culturales, precisamente, o mejor dicho, es a través de los mandatos culturales que hemos aprendido a estigmatizar la soledad, ¿no? A que la soledad tenga en muchas ocasiones tan mala prensa. Eso ha cambiado un poco, sigue cambiando y ahorita voy a platicar un poco más acerca de eso, pero si lo reflexionamos, ¿no? Sobre todo antes, la soledad
estaba pues muy estigmatizada a que si alguien estaba solo o sola, si alguien decidía no casarse, no tener una pareja, no tener familia, no tener hijos, pues casi casi era porque era un fracasado o una fracasada, ¿no? O sea, estar solo significaba fracaso. También estar solo tenía que ver con que no podías llegar a tener una vida plena porque el mandato cultural era que tengas familia, que tengas hijos, todavía está muy marcado en nuestra sociedad eso, que tengas familia, que tengas hijos, que tengas pareja. Y si estás solo o estás sola es porque hay algo mal en ti, ¿no? Esa era, o todavía, como te digo, es mucho de la creencia, en donde si estás solo, estás sola es porque hay algo mal en ti. Y todavía hay gran parte de esta creencia, ¿no? En donde pues tienes que estar siempre conectada o conectado en redes, tienes que estar siempre contestando de manera inmediata, tienes que estar siempre acompañado o acompañada, mostrando en tus redes que te llevas con mucha gente, que te llevas muy bien con amigas o amigos, e ir mostrando como una vida social muy activa. Eso todavía lo tenemos muy marcado en este mandato cultural de la soledad. Ahora, ¿qué pasa con estos mandatos y por qué es tan importante que reflexionemos acerca de estos? Pues que justo muchas ocasiones estos mandatos nos van a llevar a llenar este vacío que se siente cuando estamos solas o cuando estamos solos, con cualquier cosa, con cualquier persona, con cualquier ente que te encuentras por ahí, antes que enfrentar el vacío, antes que enfrentar el silencio o antes que enfrentar estas preguntas incómodas que te platicaba, más muchas otras preguntas que surgen cuando estamos en soledad. Ahora, como siempre les digo, ¿no? Voto por voto, caso por caso, casilla por casilla, gente bonita, porque no para todas, no para todos, la soledad va a significar lo mismo. Te decía, hay gente, habemos personas que disfrutamos mucho la soledad, que hemos aprendido a habitar de manera distinta la soledad. Y hay personas que no, que es como algo súper aterrador. Entonces, no para todas, no para todos, la soledad va a significar lo mismo. Y también depende del momento o de las causas de esa soledad. Por ejemplo, pensemos en situaciones en las que a veces puede haber un divorcio, una separación, en la que puede haber el fallecimiento de una persona, la desaparición de alguien, y entonces de pronto eso es como una soledad impuesta, una soledad no elegida, y que toca, pues eso, toca una zona de mucho dolor, que justo vas a estar en esta soledad que tú no decidiste, pero que duele un montón, ¿no? Y esa soledad, pues es entendible que de pronto va a tocar duelar, como lo he dicho en otras ocasiones, en otros momentos, va a tocar duelar, va a tocar transitar, porque esa soledad solamente es a través de este procesamiento, de este transitarla, que voy a poder aprender a evitarla, porque tal vez, no sé, tal vez en una separación que ya nunca voy a regresar con esa persona, o tal vez en el fallecimiento de alguien en donde ya nunca voy a volver a ver a esa persona, pues justo toca aprender a evitar esa soledad, porque esa persona ya no va a estar, ¿no? Está en mí, pero está de otra manera. O sea, ya no está físicamente, por ejemplo, pero está, va a estar en mí, pero va a estar de otra manera. Entonces, en ese sentido, ese tipo de soledad que no es elegida, pues toca irla transitando, toca irla viviendo y pues sí va a estar ahí ese dolor. También, por ejemplo, a veces cuando nos separamos de alguien, pues a veces es necesaria esta soledad en la cual pues voy a tener que transitar, voy a tener que duelar y no irme luego, luego con alguien más, porque entonces pues va a haber un duelo ahí no procesado, ¿no? Entonces hay cierta soledad necesaria que me permite pues eso, ir procesando ciertos dolores. Ya hay soledades elegidas, ¿no? Esas soledades que buscamos, que nos hacen bien, que nos permiten reflexionar, que nos permiten descansar, que nos permiten crear, que nos permiten pensar, que nos permiten conectarnos muchas veces con nosotras mismas o con nosotros mismos y poder vernos, mirarnos con una profundidad, con una reflexión, pero también a veces simplemente por descanso, simplemente por querer pasar un rato contigo misma o contigo misma. Ahora sí que tener una cita contigo misma o contigo mismo. Y esa soledad se puede vivir más que como algo pesado o algo con miedo, pues con mucha plenitud. Pero algo que generalmente no se nos enseña, porque pues somos seres sociales, los seres humanos, es precisamente estar sola o estar solo. Y podemos aprender a habitar la soledad sin que nos genere tanta frustración, desesperación, vacío, ansiedad. Sí, por supuesto que sí, gente bonita, podemos aprender a habitar la soledad. Ahora, ¿hay receta mágica para aprender a evitar la soledad? No. Digo, seguramente encontrarás muchos videos en donde te dicen paso uno para estar sola o solo. No, no. O sea, en realidad no hay una receta mágica. Yo lo que te puedo decir o lo que puedo reflexionar es justo que de pronto te preguntes qué me incomoda, qué no me gusta responder,
Hay gente que dice: "No, yo sí sé estar solo", ¿no? O sea, me echo maratones de Netflix o me echo película tras película, ¿no? Eso no es necesariamente estar solo o sola, porque muchas veces es como me distraigo, lleno este vacío a través de todo esto, ¿no? De cosas que me distraigan. Y no me gusta tanto dar como esa receta mágica para estar sola o solo. Creo que algo importante desea es aprender a reflexionar qué me incomoda cuando estoy sola o solo, cómo me siento. Me siento muy vacío, muy vacía, me desespero, qué tanto contacto o no contacto conmigo, qué tanto me disfruto o no a mí misma, a mí mismo, qué tanto puedo estar sola o solo sin empezar a pensar en por qué no le dije tal cosa, sin empezar a decirme o a reclamarme cosas, ¿no? O sea, porque a veces la soledad, pues eso nos va a confrontar con ciertas ausencias de personas a las que tal vez no les dije algo, o me va a confrontar con personas con las que tal vez tengo conversaciones pendientes, o me va a confrontar con personas que ya no voy a poder ver y que pues extraño mucho, ¿no? Entonces, la soledad pues es muy paradójico, ¿no? Justo Gabriel Rolón lo dice, no podemos estar, nacemos solos, crecemos solos, morimos solos, pero solos, solos nunca podemos estar porque siempre tenemos estas presencias de otras personas, estamos atravesadas y atravesados por otras personas, pero al mismo tiempo siempre estamos solas o solos, ¿no? Entonces, algo importante en eso sí es reflexionar sobre esto, o sea, ¿qué significa para mí? ¿Qué me genera tanto miedo? Y tratar de hacer como contactar con eso. Realmente, ¿qué siento? ¿Qué hago cuando estoy sola? ¿Qué hago cuando estoy solo? También, como te decía, pues cuestionar mucho qué he aprendido sobre la soledad, qué se me ha dicho, qué se dice socialmente, qué creo yo sobre la soledad, qué pienso sobre las personas que están solas. Porque eso, o sea, mucho tiene que ver con lo que yo he aprendido de cómo veo o cómo significo la soledad. Está la típica frase de es que ten hijos para que ya lo he hablado en otros videos, ten hijos para que no estés sola, no estés solita. O quién te va a arrimar un jarrito cuando seas grande, como si los hijos realmente fueran garantía de que vas a tener a alguien ahí. Y este ejemplo que puse precisamente en el podcast al que me invitaron a hablar sobre este tema, que les decía, yo cuando terminé una relación con una persona, la mamá de una amiga me decía, ay, es que ahora que estás solita y vas a estar solita mucho tiempo y no estés mucho tiempo sola porque bla, 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 ¿no? Y pues no necesariamente, o sea, hay quienes, insisto, podemos disfrutar muchísimo de la soledad, nos gusta mucho, y muchas ocasiones tú puedes estar en pareja y no necesariamente sentirte acompañada o acompañado. Entonces, eso, preguntémonos, reflexionemos qué significa para nosotros, qué significa para ti la soledad, qué has aprendido sobre ella, porque no necesariamente la soledad tiene que verse como una enemiga, puede ser un espacio de creación, puede ser un espacio de descanso, de disfrute, pero depende mucho de cada persona y de qué hemos aprendido sobre ella.